Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, licenciada, sí se la oye. La escuchamos, Lisa. Bien, vamos a partir bien en punto, ya porque la clase de hoy es bastante larga, ya tiene una serie de conceptos que son un poquito más complejos de lo que hemos visto hasta ahora, ya, y me interesa que ustedes vayan tomando apuntes y que obviamente al terminar, como lo hacemos siempre, terminamos unos minutos antes, una media hora antes, para un poco ir contestando las dudas y preguntas de ustedes, ¿ya? De todos modos, como a mediado clase, la vamos a parar también para yo ir haciendo como la retroalimentación en términos de que si tienen alguna duda, ¿ya? Pero vamos a partir como bien a la hora para poder avanzar el máximo y que podamos, digamos, abarcar todos los temas que tenemos que ver. Me avisan, por favor, si ven la pantalla. A ver ahí. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Súper, súper. ¿Cómo van con los trabajos, entre paréntesis? Con los trabajos grupales. En progreso, profe. Ya, súper, súper. Ya recuerden que no se les acumule, que es súper importante. Bien, entonces la clase de hoy tiene que ver hacia la construcción del rol estratégico de recursos humanos. O sea, vale decir cómo nosotros podemos gestionar un rol estratégico de recursos humanos, cuáles son los problemas que nos podemos encontrar en el camino, digamos, cuáles son los obstáculos, cuáles son las potencialidades que esto puede generar para una institución o una organización, ¿ya? Recordemos un poquito tomando lo que veíamos en la clase de ayer, que vimos más o menos una especie de panorámica histórica de la organización y del concepto de administración de recursos humanos. Dijimos que habían tres periodos que son el industrial clásico, el industrial neoclásico y la era de la información, y que los tres se caracterizan por una forma de entender la cultura organizacional de manera distinta, por una forma de entender el tema de recursos humanos también de manera distinta, por una forma de entender inclusive un organigrama distinto, digamos, ¿ya? Y que si bien todos han hecho un aporte significativo en el ámbito, digamos, del tema de recursos humanos, cada uno de ellos inclusive aún permanece, o sea, vemos que algunos elementos de, digamos, de Ford hasta el día de hoy están presentes, como puede ser, digamos, la cadena productiva. Vemos que los estudios de Mayo nos entregan una serie de elementos del comportamiento individual y grupal de los seres humanos, digamos, donde atraviesan, digamos, otros elementos, como que, por ejemplo, el dinero no es la única construcción, digamos, de retribución para un individuo, en términos de que no necesariamente solo con el dinero el individuo se tiene que sentir satisfecho, ya nos entrega el ingreso o la aparición de estos grupos informales dentro de una institución que los desconocíamos anteriormente, nos entrega elementos como que nos dice que la capacidad física, fisiológica tampoco, digamos, es un síntoma de que la persona, digamos, va a trabajar de manera eficiente, eficaz y efectiva. Y después aparece Ulrich, ya en la época de la información, planteándonos un modelo de recursos humanos a partir de ejes fundamentales y además planteándonos un tema de cuál debiesen ser los roles estratégicos que debiese cumplir recursos humanos al interior de una organización. Ya eso bien a grandes rasgos, ya bien. Entonces vamos hoy día con el tema prioritario que es un poquito lo que me interesa que veamos, que es este rol estratégico de recursos humanos. Lo primero que tenemos que entender es qué es una estrategia. Ya la palabra estrategia viene del latín strategira y del griego, ya que significaba stratos por un lado ejército y again que por otro lado significa conducción o guía. Ya
Por lo tanto, cuando nosotros, nos vamos a la definición etimológica de la palabra, podríamos decir que estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares, ¿ya? Entonces, el estratega lo que hace es proyectar, ordenar, orientar, ¿ya? Las operaciones militares. Pero ¿a quién nosotros llamamos una estratega? Generalmente una estratega militar es el general, ¿no es cierto? El que genera la estrategia va a ser el general del ejército. Y en toda estrategia, o todo general cuando va a la guerra, lo que le interesa es efectivamente ganar. Ya no le interesa, no dice, qué sé yo, oh, ha sido un grato, digamos, placer haber participado en esta guerra, digamos, ya ha sido una experiencia riquísima en términos personales. No, al estratega lo que le interesa es ganar la guerra, ¿ya? Y por lo tanto, la estrategia involucra también el concepto de rivalidad y de competencia, ¿ya? Yo le puse aquí la guerra de las Termópilas para entender claramente el concepto de estrategia. Ya la guerra de las Termópilas es una de las guerras más, digamos, o una de las batallas más conocidas ya dentro de la época clásica o antigua, y es que efectivamente, digamos, este grupo de guerreros espartanos, que eran 300, ya llegan los persas a invadir Grecia, y ellos se instalan efectivamente, digamos, en este, digamos, desfiladero de las Termópilas, ¿ya? La misión de estos 300 soldados era detener al ejército persa, que no invadiera, digamos, Grecia, ya que estaba compuesto por distintos, digamos, grupos, los atenienses, los espartanos y otros, ¿ya? Y el tema era que ellos debían detener en este acantilado, en este desfiladero, al ejército persa. Ellos eran 300 y el ejército persa eran miles, ¿ya? Pero ¿por qué tenían que detenerlo? Porque tenían que esperar que llegaran los barcos con las tropas atenienses que venían, digamos, por el mar. Entonces, ellos durante una semana ya aguantan literalmente al ejército persa, lo detienen, ya esperando que lleguen, digamos, los refuerzos. Obviamente mueren todos los espartanos, pero logran la estrategia ya para que ellos tenían planificada, que era efectivamente detenerlo. Y para eso ellos buscan un punto clave dentro del acantilado en el cual les fuera muy difícil a los persas poder cruzar. Entonces, cuando nosotros hablamos de una estrategia, ¿ya? Lo que estamos diciendo es que es un plan, hay una planeación y hay una dirección hacia la que nosotros queremos alcanzar. Y esos son conceptos fundamentales, ¿ya? ¿Cuál es el rol de la estrategia como guía? ¿Ya? Dentro de la estrategia como guía no hay solo un rol, ya o no consiste solo en un rol de rivalidad para derrotar al oponente, sino también hay una función de brindar a la organización una guía para lograr un máximo de efectividad en la administración, ¿ya? O sea, hay un plan, a mí me interesa ganar por sobre la competencia, ¿ya? Pero también hay una dirección hacia donde nosotros nos, digamos, dirigimos, y por eso que se debe lograr una administración efectiva que permita que la organización alcance su misión, ¿ya? El concepto de estrategia es objeto de muchas definiciones. En general, digamos, se habla de estrategia como, por ejemplo, se habla de estrategia como, por ejemplo, un conjunto de relaciones entre el medio ambiente, tanto interno como externo. También se habla de estrategia como los objetivos políticos para lograr un objetivo más amplio. Se habla de estrategia como la dialéctica de la empresa con su entorno. ¿Qué entendemos por dialéctica? Dialéctica tiene que ver con un movimiento o un cambio constante. O sea, nosotros, el concepto de dialéctica tiene que ver con que un elemento influye al otro y ese elemento que influye al otro permite la construcción de cada uno de ellos, ¿se entiende? O sea, se intervienen mutuamente, como por ejemplo el concepto de cultura y ser humano. Son dos conceptos dialécticos. La cultura influye en el ser humano y el ser humano influye en la cultura.
¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la dialéctica de la empresa con su entorno, ya tiene que ver cómo esta empresa influye al entorno, pero cómo el entorno también influye a la empresa. Se entiende la estrategia también como una forma de conquistar el mercado, como una declaración de la forma en que los objetivos serán alcanzados, subordinándose los mismos a la medida que ayuden a alcanzarlo, y también se entiende como estrategia la mejor forma de insertar la organización a su entorno. O sea, tenemos ciertos conceptos que en las distintas definiciones se van repitiendo. El concepto de dialéctica, el concepto de planeación, el concepto de dirección, el concepto de entorno, son elementos que siempre van a estar dentro, el concepto objetivo, son elementos que siempre van a estar dentro de este gran paraguas que llamamos la estrategia de la administración de recursos humanos, ¿ya? Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando este concepto de estrategia? Bueno, algunos, como Igor Ansoff plantea que la estrategia es esta dialéctica de la empresa con su entorno, y es más, él plantea, opone que considera que la planeación y la dirección ya estratégica son conceptos diferentes, pero pone por sobre la planeación la dirección, ya como un elemento fundamental. Ya también se entiende a la estrategia como la determinación conjunta de objetivos de la empresa y de las líneas de acción para alcanzarla, ¿ya? O bien como un proceso a través del cual una organización formula objetivos y está dirigido a la obtención de los mismos. Hay una serie de elementos que, si ustedes se fijan, están dentro siempre de este concepto de estrategia. Para Morrison, que es un autor bastante contemporáneo en el ámbito de administración de recursos humanos, este término estrategia suele ser utilizado para describir cómo lograr algo o dónde se dirige una empresa hacia el futuro. ¿Ya? Lo importante es cómo llegar, eso es fundamental. O sea, nosotros tenemos que llegar a alguna parte, ¿ya? Y obviamente hay una planeación a largo plazo y hay una planeación táctica al respecto, ¿ya? Y según Morrison, es la dirección en la que una empresa necesita avanzar para cumplir con su misión. Otro elemento fundamental, ya cuando hablamos de estrategia, ¿ya? Entonces, 5 atributos de la planeación estratégica. O sea, ¿cuál es la gracia de hacer una planeación estratégica? ¿Ya? ¿Sí? ¿Hay alguien que tiene un micrófono abierto? Bien, por favor, si tienen dudas o preguntas, no tengan ningún, digamos, problema de levantar, por favor, más que levantar la manito, porque aquí como estoy compartiendo a veces me cuesta verlo, ¿ya? Así que abren su micrófono y me pregunten, ¿ya? No se preocupen, ¿ya? Por favor, si tienen alguna duda, ya las vamos aclarando inmediatamente. Entonces, ¿cuáles son los 5 atributos de la planeación? ¿Ya? O cuál es la gracia de generar una planeación estratégica que sabemos va hacia una dirección. Primero, que se ocupa de las cuestiones fundamentales. La planeación siempre va a marcar, por así decirlo, el rumbo, va a separar, por así decirlo, lo más importante de lo menos importante, ¿ya? Ofrece un marco de referencia. ¿Y qué entendemos por marco? Imaginémonos inmediatamente el marco de una puerta. ¿Qué es un marco de una puerta? Aquello que delimita a la puerta, ¿ya? O sea, después de ese marco de la puerta viene el muro, ¿ya? Entonces, ofrece un marco de referencia, delimita qué elementos son los más importantes dentro de la planeación. Supone un marco temporal más largo también. Ayuda a orientar las energías y recursos de la organización hacia actividades de alta prioridad, ¿ya? Y es una actividad de alto nivel, o sea, es una actividad de nivel gerencial, ¿ya? Por lo tanto, las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Entonces, conciencia que existen prácticamente en todas las teorías que hablan sobre gestión estratégica.
todas plantean que, digamos, es importante una dinámica que debe tener la empresa con su entorno, o sea, que la gestión estratégica permite generar en la organización una dinámica, ¿ya?, que le permite, digamos, poder relacionarse la organización con su entorno. Es el arte de generar objetivos, programas, políticas, y la forma de alcanzarlo, y también cómo cumplirlo, o cómo llegar a alcanzar la misión de la misma institución. La gestión estratégica de recursos humanos puede concebirse como por así decirlo, lo que acabo de decir, como el paraguas, ya, que alberga tanto las prácticas de recursos humanos, o sea, lo que vamos a hacer en el diario vivir, en la cotidianidad, las políticas y la filosofía de la organización. Cuando hablamos política siempre hablamos a largo plazo, ¿ya? Y cuando hablamos de filosofía de la organización, lo que estamos haciendo es cómo se piensa esta organización a sí misma, ¿ya? Cuáles son los valores que esta organización quiere, digamos, incentivar, ¿ya? Cómo se proyecta, qué prácticas proyecta, ¿ya? A eso entendemos como la filosofía de la organización. Y esto va a estar determinado también por lo que vamos a ver más adelante, digamos que son valores intangibles, que es, por ejemplo, el valor marca, ¿ya? Cómo nos ven los otros, ¿ya? O sea, no es lo mismo como nosotros vemos a la Coca-Cola a como vemos a la Inca-Cola, ¿ya? Entonces, valor marca. Preparar a la organización, por lo tanto, el objetivo es preparar a la organización para lograr sus metas y objetivos estratégicos de manera de alcanzar su misión. ¿Ya? O sea, vale decir, hay una planeación y hay una dirección. ¿Ya? Yo preparo la organización porque lo que me interesa es alcanzar la misión de la organización. ¿Ya? ¿Cuáles son las dificultades para alcanzar, por así decirlo, cuáles son las dificultades para el desarrollo de la gestión estratégica? Aquí me interesa que tomen mucha atención porque en realidad existe una variada gama de dificultades, ¿ya?, que en ocasiones no nos permiten, por así decirlo, digamos, desarrollar esta gestión estratégica de recursos. La primera gran dificultad es que el 60% del valor organizacional se encuentra en elementos que son intangibles: capital intelectual, activos intangibles, conocimiento, valor de imagen, valor marca, valor nombre, posicionamiento, confianza, credibilidad, ¿ya? La formulación estratégica para construir este 60% se debe tener, y para llegar a este 60% se debe tener un método, ¿ya? ¿Cómo llegamos a alcanzar este 60% de valor intangible? ¿Ya? Por lo tanto, formular la estrategia significa lo que se quiere hacer, pero también a lo que se debe renunciar, ¿ya? O sea, yo formulo una estrategia y sé que quiero obtener tales cosas, pero para obtener eso, probablemente en algún momento voy a tener que renunciar a ciertas cosas, ¿ya? Y ahí es muy importante saber a qué voy a renunciar, por qué voy a renunciar, si lo que estoy renunciando es prioritario o no es prioritario, ¿ya? Y lo otro fundamental es que, definida la estrategia, esta estrategia se debe ejecutar, ¿ya? Y aquí tenemos una segunda gran dificultad. Menos del 10% de las estrategias formuladas son ejecutadas efectivamente, ¿ya? O sea, de 100 estrategias formuladas o de 100 empresas, solo 10 van a formular, ya, efectivamente, digamos, esta estrategia, ¿ya? Perdón, de 100 estrategias formuladas, solo 10 las van a ejecutar, o sea, las van a llevar a cabo, ¿ya? Bien, mal, como sea, pero las van a llevar a cabo, ¿ya? La estrategia debe estar siempre considerada, además, en el presupuesto. No puede ir por vías paralelas o separadas, o sea, debe ser parte del presupuesto de la organización. La tercera dificultad es que, por lo general, 9 de cada 10 empresas fallan en la ejecución de su plan estratégico y solo una
de ellas logra una ventaja competitiva. O sea, de estas 100 empresas que hicieron su planeación estratégica de recursos humanos, solo 10 las llevan a ejecución y de estas 10, solo una ya la ejecuta de manera exitosa, generando lo que se suele llamar la ventaja competitiva. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis. Existe una diferencia fundamental en lo que se entiende por ventaja comparativa y ventaja competitiva. ¿Ya? De acuerdo a David Ricardo, que es un gran economista del siglo XIX, ya uno de los autores del liberalismo económico y del liberalismo comercio, la ventaja comparativa de los países, por ejemplo, los países intercambian bienes que les suelen resultar más baratos producir o que sean abundantes en comparación con otros países. O sea, a ver, Bolivia produce papa, Perú también produce papa. Puede ser que Perú esté produciendo una mayor cantidad de papas, ¿ya? Y le sale mucho más barato, producto de que ocupan una mayor tecnología para la producción de papa. Entonces tiene una ventaja comparativa en torno a Bolivia en la producción de papa. ¿Ya? ¿Qué tendría que hacer Bolivia para poder disminuir esa ventaja comparativa? ¿Ya? Que una de las razones por las cuales se produce tanto tráfico de alimentos desde Perú hacia Bolivia, ¿ya? ¿Por qué a los peruanos les conviene traficar papa, traficar cebolla y traficar una serie de elementos una serie de alimentos desde Perú? Es precisamente porque ellos, digamos, lo venden a un precio más económico porque producen mayor, tiene una capacidad de producción mayor, ¿ya? Ahora, pero este problema se subsanaría con que Bolivia, digamos, implementara una mayor, digamos, mejora en la producción, porque tiene los terrenos, tiene mayor cantidad de, no sé, de variedad de papa, entonces perfectamente puede eliminar esa ventaja comparativa. ¿Qué entendemos por ventaja competitiva? Ya que es uno de los elementos que Porter menciona en uno de sus libros que es bien famoso, que se llama La ventaja competitiva de las naciones. ¿Ya? Entiende por ventaja competitiva la especialización de los recursos, la incorporación de nuevas tecnologías, el desarrollo de innovación, ¿ya? Implementar estrategias para lograr un mejor posicionamiento en el mercado. Bolivia primero elimina la ventaja comparativa con Perú, pero además le agrega un valor distinto a estas papas. Por ejemplo, no sé, puede elaborar o puede hacer, digamos, híbridos de distintos tipos de papa que sean más sabrosas, que, digamos, se ocupe menos agua en el regadío, que se mantenga mucho más fresca. O sea, yo ahí lo que estoy generando es una ventaja competitiva porque estoy agregando innovación, ¿ya? Y la innovación siempre es un elemento fundamental para poder, digamos, en muchas ocasiones para evitar inclusive la quiebra, ¿ya? A ver, voy a poner un ejemplo de Chile. Chile es un país productor de pisco, ¿ya? Bueno, al igual que Perú. Pero en una época a Chile llegó fuertemente el ron, ¿ya? Y la gente empezó a tomar mucho más ron, ¿ya? Mucho más ron. Las pisqueras en Chile generalmente son cooperativas, no pertenecen a un solo individuo, sino que son, digamos, pequeños agricultores que se han, digamos, aglutinado en cooperativas. Entonces, en un momento, estas cooperativas, al estar aglutinadas, empezaron a hacer derivaciones del pisco. Por ejemplo, crearon el mango sour, el pisco sour, una serie de tragos digamos, como de fantasía, ¿ya? Y esa especialización o esa innovación la lograron gracias a que estaban agrupados en cooperativa y que por lo tanto les permitía poder invertir en innovación y en investigación. Cuando aparece este tema del ron, fíjense ustedes que lo único que lo salvó fuertemente a la gran mayoría de las pesqueras de quebrar fueron estos tragos alternativos que ellos habían generado a partir de la innovación. ¿Ya? O sea,
ellos tenían una ventaja competitiva que les permitió mantenerse en el tiempo, ¿se entiende, no? Cosa que a partir de la innovación. Entonces, por eso quiero hacer la diferencia entre ventaja comparativa y ventaja competitiva, ¿ya? Entonces, la ventaja competitiva involucra capacidades de la organización, ¿ya? Requiere, digamos, recursos intangibles como tecnología humana, reputación, habilidades, ¿ya? Y obviamente que todo lo que tenga que ver con tecnología humana, reputación y habilidades forma parte de las competencias de recursos humanos, ¿ya? Existen las barreras para la ejecución estratégica, ya lo que un poco veíamos recién. O sea, por ejemplo, existen barreras que son estructurales, lo que hablábamos recién, el 60% de las organizaciones no ligan el presupuesto con la estrategia, ¿ya? O sea, está la estrategia, pero creen que esto no tiene que estar dentro del presupuesto de la organización, ¿ya? Existen barreras ejecutivas, el 85% del equipo gerencial gasta menos de 1 hora al mes discutiendo sobre la estrategia de recursos humanos, ¿ya? El 80% de las organizaciones no alinean la estructura con la estrategia, o sea, no alinean la estructura organizacional con la estrategia organizacional. El 70% de las organizaciones no integran los incentivos de la gerencia media a la estrategia organizacional, ¿ya? O sea, existen una serie de estadísticas que se han hecho que el 95% de los trabajadores típicos no entienden cuál es la estrategia. ¿Y por qué no entienden cuál es la estrategia? Porque efectivamente, probablemente, recursos humanos ha fallado en, digamos, la socialización de la estrategia. Si yo no discuto, si no la comento, si no hablo con los empleados, difícilmente ellos van a estar enterados de cuál es la estrategia de recursos humanos para, digamos, la organización o para la empresa, ¿ya? Entonces, todos esos factores van en alguna medida, digamos, a afectar a que la estrategia llegue a buen puerto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el proceso? Primero nosotros tenemos que formular una estrategia, traducir la estrategia, vale decir, hacer de que todos los empleados entiendan la estrategia. Esto es, no, a mí no me sirve que yo hable con lenguaje de médico, ni al médico cuando el médico, digamos, ustedes reciben los exámenes de cualquier, digamos, examen que se haya hecho y lo leen. Obviamente que está en un lenguaje técnico, ustedes no entienden lo que dice, no saben si el examen les salió bueno, negativo, positivo. Por algo tengo que llevar al médico para que lo traduzca, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, yo debo traducir la estrategia, no puedo hablar en un lenguaje técnico, sino que tengo que hablar en un lenguaje que sea comprensible para todos. Debo alinear la estrategia a los objetivos organizacionales. Debo planear las operaciones, debo monitorear y aprender. Esto es muy importante, el monitoreo tiene que ver con la evaluación, probar y adaptar la estrategia. Todos esos elementos son fundamentales, ¿ya? Existe también lo que se llama la pirámide de la estrategia, donde está la misión, los valores, la visión, ya mapas de estrategia, cuadro de mando, los planes por unidad, los objetivos personales, ¿ya? Y los resultados estratégicos, ¿ya? Si tengo una sociedad de clientes satisfechos, si tengo una comunidad académica con competencias y patrimonio humano, si tengo procesos eficientes y efectivos, si el capital organizacional, si tengo un capital organizacional consolidado, etcétera, ¿ya? Un poco acá lo mismo, ¿ya? Lo importante que tiene que ver la medición. Yo establezco indicadores, un indicador siempre es digamos, un elemento que me permite medir, por ejemplo, eficiencia, eficacia, ya efectividad. Si tengo indicadores estratégicos, indicadores tácticos, indicadores operacionales, que me permitan medir si efectivamente la planeación que yo, digamos, formulé, permite un poco, digamos, que se lleve a cabo, ¿ya? Entonces, estos planes y programas
yo tengo que tenerlos alineados con la visión, misión, objetivo estratégico, ¿ya? También tengo que tenerlos alineados con la cadena de valor, que la vamos a ver más adelante en otra clase, ¿tá? Con los procesos, con los procedimientos, con las normativas, con la política, con la estructura organizacional, con los puestos, personas, todo tiene que estar alineado en la misma, esto es como, no sé, como una sinfonía, como que si nosotros vamos a un concierto y, no sé, las guitarras están desafinadas, nosotros nos vamos a dar cuenta que no suena bien, ya que no hay un sonido armónico. Cuando nosotros hablamos de alineación, que todo tiene que estar alineado, significa que todo tiene que ser armónico, ¿ya? Entonces, algunas preguntas que se deben hacer para desarrollar la estrategia de recursos humanos. Primero, ¿en qué entorno se desempeña la empresa? ¿Cuáles son las características socioculturales, políticas, económicas? ¿Ya? Si yo soy una empresa de, digamos, por ejemplo, a mí siempre me cuentan la historia que acá en Bolivia los McDonald's nunca han, digamos, prosperado mucho, ¿ya? Los Burger King tampoco, porque tenemos un Burger King, por ejemplo, acá en La Paz, en la zona sur, y punto, ¿ya? Pero sin embargo en Santa Cruz creo que sí hay McDonald's y sí hay más, digamos, de esta comida rápida. Acá funciona perfecto, digamos, los pollos Copacabana, ¿ya? Pero en el fondo sabemos que los pollos Copacabana son una similitud un poco a los McDonald's, pero ¿por qué el McDonald's no funciona y sí funciona el pollo Copacabana? ¿Se entiende? Porque en el fondo, digamos, probablemente no hubo una mirada sobre los elementos socioculturales de la población, ¿ya? Y de cómo la población entiende la comida, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿en qué entorno se desempeña la empresa? ¿Qué tipo de posibilidades potenciales y limitaciones tiene esta empresa? ¿Ya? Yo les decía la otra vez, o sea, por ejemplo, si yo quiero tener una empresa de transporte y vivo en La Paz, no la voy a poner, digamos, en el centro de La Paz, porque sabemos que en La Paz siempre hay marcha en el Prado, bloqueos en el Alto, entonces obviamente que tendré que colocarla a la salida de La Paz y del Alto, de tal manera de que la diversa cantidad de bloqueos no interfiera con mi empresa de transporte, ¿ya? ¿Qué tipo de estructura organizativa requiere la empresa? Ya hemos dicho que existe una serie de marcos o de referencias o de modelos organizativos. Bueno, ¿cuál es el más apropiado para la empresa que yo voy a tener? ¿Qué tipo de área de recursos humanos y perfiles requerimos para responder a todo ello? O sea, son todas preguntas que tenemos que contestar. Cuando hablamos del rol estratégico del recurso humano, un poco lo que nos hablaba Ulrich, ¿ya? ¿Cuál es la proposición de valor de los recursos humanos? O sea, ¿cómo yo quiero posicionar a recursos humanos? Tenemos que tener claro que recursos humanos, por una parte, debe servir a estos stakeholders, que son estos grupos de presión o que ejercen poder dentro de la institución, que pueden ser tanto internos como externos. Tenemos que definir cuáles van a ser las prácticas de recursos humanos. Tenemos que construir estrategias que sean efectivas, asegurar la profesionalización de recursos humanos en base a varios roles. O sea, vuelvo a insistir, recursos humanos no es solo el individuo que paga, digamos, los beneficios sociales y que saca la planilla de fin de mes de pago. Eso no necesito estudiar recursos humanos para hacer eso, digamos, ¿entiendes? O sea, cualquier administrador o cualquier buen contador lo puede hacer, ¿no? Conocer la realidad externa de la organización, tecnología, economía, demografía, todo eso forma parte de la función de recursos humanos. Y por lo tanto son múltiples las acciones, gestionar la marca empleadora, planificación y análisis de talento, mejor y desarrollo de la carrera y movilidad de los talentos que están al interior de la organización, mejorar la gestión y el liderazgo, gestionar desempeño y desarrollo, acelerar la inducción de los nuevos empleados, ¿ya? Un empleado no puede estar en inducción 6 meses, ¿ya? O sea, ¿cuánto es el tiempo apropiado para que yo, digamos, sienta que este empleado ya ha culminado su proceso de inducción y por lo tanto puede trabajar de manera óptima, eficiente y eficaz dentro de la empresa? Mejorar la velocidad y calidad de las contrataciones,
evaluar y mejorar la cultura empresarial, que son elementos fundamentales. En cuanto a los objetivos de recursos humanos, existen objetivos sociales, corporativos, personales, objetivos funcionales, o sea, el objetivo general de la Administración de Recursos Humanos es el mejoramiento del desempeño del personal a la organización en el marco de una actividad ética y socialmente responsable. Y frente a eso yo tengo que tener, digamos, una diversidad de objetivos. Entonces, variables que se deben considerar en el estudio de la administración de recursos humanos. Nosotros hablábamos de que existen variables, cuando nosotros hacemos este plan estratégico, decíamos que habían elementos que nos podían, digamos, ocasionar dificultades cuando estábamos haciendo plan estratégico. Entonces, existen variables que son a nivel individual, a nivel grupal, a nivel de sistema de la organización. A nivel individual, tenemos individuos de distinta edad, de género, estado civil, personalidad, emociones, valores, actitudes, aptitudes, ¿ya? Con las que se llegan las personas a la organización. Recordemos lo que hablamos ayer, el individuo es un individuo multidimensional, ¿ya? Por lo tanto, es un individuo que responde a una historia personal de vida distinta a cada uno de ellos. Existen las variables de tipo grupal, las conductas que el grupo espera tengan sus integrantes de lo que este considera son estándares aceptables. O sea, existe una cultura organizacional que yo quiero implementar dentro de la organización. Existen variables a nivel de sistema de la organización, así como los grupos son más que la suma de sus miembros, también la organización son más que la suma de los grupos que la conforman. La organización tiene una estructura, una cultura, una política y una práctica de recursos humanos. A ver, hay un dicho que dice, las personas pasan, las instituciones permanecen, ¿ya? El todo es más que las partes, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, la lógica de la comprensión de este rol estratégico tiene que estar también marcada en que existe una estructura organizacional y que existe un entorno dentro de esta organización y la necesidad de que el recurso humano sea efectivamente, digamos, un nexo entre la estructura organizacional y el entorno que rodea a esta organización, porque esta organización no está, digamos, sola en el mundo, digamos, o sea, responde a todo un entorno. Y yo, como recurso humano y como generador de una estrategia para el recurso humano, tengo que ser capaz de entender ese entorno, ¿ya? ¿Cuál es el análisis que yo debo hacer del entorno? Primero, se debe tener en cuenta la realidad política, social y cultural, lo que hablábamos recién. La organización no puede operar en mundos separados con los grupos de influencia, ¿vale? Y con los stakeholders. Es importante incorporar los temas que a los grupos relacionados con la organización más les interesen. Entender las realidades externas y fundamentales de la organización. Conocer las tendencias sobre los aspectos que podrían afectar a la organización, ¿ya? Cuando hablamos de las variables a nivel individual, nosotros decíamos que existe un ser, un pensar, un hacer, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, existen actitudes, emociones en el ser, aptitudes y habilidades en el hacer, conocimientos que son fundamentales, ¿ya? Y bueno, hablábamos de las variables individuales como características biográficas, personalidad, emociones, valores y actitudes de las personas, habilidades, percepción. La percepción es la forma como yo comprendo el mundo. ¿Ya? Es el primer acercamiento que tienen los sentidos del ser humano ante el mundo. Entonces, por algo la gente no percibe el mundo de la misma manera. La gente que vive en el Alto o en La Paz, ya que donde hace mucho frío, tiene una forma de percibir el mundo que es muy distinta a la gente que vive, no sé, en Cochabamba o en Tarija, ¿ya? Por ejemplo, no sé, se dice que los esquimales pueden percibir 15 tipos de blanco distintos, ¿ya? La gente que vive en la Amazonía percibe distintos tipos de verde. ¿Ya? O sea, la percepción del mundo es un elemento muy importante para comprender al ser humano.
La motivación es lo que me mueve a la acción, cómo yo me muevo a actuar de una determinada manera, es lo que me impulsa a actuar de una determinada manera. Por lo tanto, si yo no tengo motivación, probablemente no me voy a mover a actuar, ¿ya? Y eso es fundamental en cualquier organización. Los aprendizajes individuales, hay gente que aprende más rápido que otro, pero eso no significa que sea más inteligente que otro. La inteligencia es la capacidad que tienen cualquier ser humano o cualquier animal para resolver un problema, ¿ya? Existen distintos tipos de inteligencia también, existe la inteligencia emocional, la inteligencia intrapersonal, aquella persona que se sabe, digamos, dominar a sí mismo, la interpersonal, aquel individuo que es capaz de relacionarse con otros. O sea, hoy en día no basta solo con la inteligencia de trabajo, yo requiero o se requiere individuos que tengan múltiples inteligencias, ¿ya? La toma de decisiones individuales es fundamental, que yo sea capaz de tomar decisiones en distintos momentos. Hoy en día son elementos fundamentales. Variables a nivel grupal, tengo la estructura del grupo. Ya dijimos y conversamos y lo vamos a ver hoy día con más detalle, los grupos informales y formales. ¿Qué características tiene cada uno? Ya cómo se estructura en estos grupos. La comunicación que existe al interior de la empresa. Hoy en día decimos, ¿por qué no me enteré? Es difícil no enterarse cuando hay tantas formas de comunicación, están los grupos WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, o sea, pero sin embargo, seguimos teniendo problemas de comunicación. Liderazgo y la confianza que yo tengo dentro de los líderes de la institución. La toma de decisiones en grupo, el trabajo en equipo, conflictos y sus resoluciones, cómo yo resuelvo los conflictos, cuáles, digamos, los mecanismos de poder y las políticas, ¿ya? Y, bueno, los stakeholders como un grupo o uno de los elementos de los grupos fundamentales que ejercen presión dentro de una institución. Voy a parar aquí un segundo, ¿ya? Porque me interesa, ya esta clase es un poquito larga, entonces por favor prendan sus cámaras, ¿ya? Y su micrófono. Quiero escuchar preguntas y dudas, porque lo que viene adelante tiene que ver con los grupos al interior de una organización, vale decir, los stakeholders, cómo los definimos, qué presión ejercen, etcétera, y los grupos formales e informales. Antes de llegar a esa parte, quiero que conversemos la parte anterior, que tiene que ver con esta planeación de estrategia, estos problemas que podemos tener cuando nosotros vamos a integrar, digamos, una planeación o una dirección estratégica, ¿ya? Entonces, ¿hay alguna duda o pregunta hasta aquí? Una consulta, licenciada. Ha hablado acerca de las barreras para ejecutar alguna estrategia. ¿Usted cuál cree que es la barrera que más se presenta en las organizaciones para llevar a cabo la estrategia o completarla? A ver, yo lo que he visto, lo que me ha tocado en mi día, digamos, cuando he hecho investigación de esto, yo creo que lo que más tropezamos no es tanto en la planeación, ¿ya? Sino que prioritariamente en la ejecución, ¿ya? Y dentro de la ejecución yo creo que lo que más se cae en la gran mayoría de estos planes estratégicos tiene que ver con la evaluación, ¿ya? Cuando yo hago un plan estratégico, ya que esto también se da en teoría de proyecto, por ejemplo, cuando yo hago un proyecto, lo más importante dentro del proyecto yo pienso que es el diseño del proyecto. Error. Yo cuando hago el diseño de proyecto, junto con hacer el diseño de proyecto, tengo que hacer el diseño de evaluación de proyecto. ¿Entiendes? Y ese diseño de evaluación de proyecto tiene que ver con un diagnóstico claro, ¿ya? Y segundo, tiene que ver con un seguimiento del proyecto, ¿ya? Y con una evaluación final. Entonces, la evaluación yo creo que es uno de los factores determinantes para que no llegue a éxito, digamos, una planeación estratégica, ¿ya? Y si vamos a la estadística, ustedes se fijan que teníamos problemas que de este 100% o de 100 organizaciones que hacían su planeación, solo 10 la ejecutaban y de estas 10, solo una logra efectivamente
tener una planeación estratégica exitosa. ¿Ya? Entonces, yo diría que uno de los factores más complejos o donde más se caen estas planeaciones tiene que ver con la evaluación. No hacemos evaluación, ¿ya? Y al no hacer evaluación nos cuesta mucho, un poco, ¿cuánto se llama esto? Poder rectificar en el camino, ¿ya? Nosotros siempre tenemos la idea de que la evaluación es una suerte de sanción, ¿entiendes? O sea, me van a evaluar y inmediatamente pongo cara de terror, ¿cierto? No, la evaluación es un instrumento que me permite mejorar lo que estoy haciendo, ¿ya? Rectificar. O sea, por eso es que fue en la evaluación, ¿ya? Yo creo que uno y otro es una mala lectura del entorno. A ver, hay una pregunta acá, me dice, mi duda, ¿hay alguien que tiene malo el micrófono? No, entonces me dice, mi duda es, déjenme leer. Mi duda es acerca del menos del 10% de las estrategias que se ejecutan efectivamente. ¿A qué se debe mayormente esto? Bueno, un poco a lo mismo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Falta de evaluación, mal diagnóstico, ¿ya? O sea, yo no hice un buen análisis del entorno, ¿ya? No hice un buen análisis de, digamos, la organización, apliqué una estrategia que, por ejemplo, yo creía que iba a ser un éxito y no la socialicé, ese otro elemento también, la socialización de la estrategia. Yo puedo tener una muy buena estrategia, pero si solo yo y mis amigos sabemos de la estrategia y lo otro, qué sé yo, 99% de la organización no tiene idea de cuál es la estrategia, difícilmente yo voy a poder llegar a buen puerto con la estrategia o voy a poder tener éxito, porque en realidad la gran mayoría no tiene idea de lo que yo quiero hacer. ¿Entiendes? Cuando yo me siento involucrado con algo, con un proyecto, cuando sé lo que se quiere hacer, cuando ese proyecto me parece atractivo, cuando ese proyecto me parece interesante, cuando yo me siento partícipe del proyecto, ¿ya? Les pongo un ejemplo. Yo una vez fui a dar una charla a Santa Cruz y me acuerdo que estábamos viendo teoría de proyecto, ¿ya? Entonces, existían los famosos PSP, claro, los PSP para los colegios. Entonces, el PSP del colegio, no voy a dar el nombre, ya XX, que en la mañana funcionaba como colegio particular y en la tarde funcionaba como colegio de convenio, ya era el mismo, el mismo. Y el PSP consistía en que los estudiantes generaran, y el colegio generara mejores condiciones ambientales ya alrededor del colegio. Estoy inventando una actividad, ir a limpiar la plaza que quedaba en la esquina. ¿Se entiende? Arreglar las jardineras digamos, que estaban a una cuadra en el camino hacia el colegio. Ese era el PSP. ¿Ya? Y los profesores se quejaron porque el PSP en el colegio particular había funcionado súper bien, pero en el colegio de convenio ni los apoderados, ni los estudiantes, ni los padres de familia, a nadie le había interesado el PSP, y por más estrategia y cosas que habían hecho durante el año, nadie había hecho nada. ¿Por qué creen ustedes que no funcionó, que funcionó en el colegio particular y no funcionó en el colegio de convenio? ¿Por qué se les ocurre que puede no haber funcionado? Mariana, Julio, ¿se te ocurre algo o no? Sí, se me ocurre que, bueno, no sé, puede ser también el tema de, un poco, quizá influye el tema de la educación. ¿Ya? Los padres también nos inculcan sobre el respeto a la naturaleza y todo eso. He visto, o sea, en muchos casos, he visto gente que promueve más esas cosas por la conciencia que tiene y por cómo ve la realidad.
que es distinto, ¿no? Porque muchas veces nosotros, no sé, hay personas que, por ejemplo, pagan impuestos o pagan cosas para que se vea mejor adornado, ¿me entiendes? Es decir, por ejemplo, las personas que tienen casa propia y hacen la fachada, tienen que pagar un impuesto por la fachada. Entonces Ya. tratan de mantener todo acorde a lo que ellos están pagando también. Entonces me imagino que quizá eso puede influir un poco. Ya, sí, sí, muy cercano. Carlos, ¿qué rico? Carlos, ¿se te ocurre aquí algo? ¿Por qué habrá funcionado ese proyecto, ese PSP, que se llama Proyecto Socioproductivo, en el colegio particular y por qué no funciona el colegio de convenio? Mm, puede ser tal vez por la influencia de la educación, de las personas que van a un colegio particular y otras que van al de convenio. Ahí tiene sus diferencias, yo creo, y tal vez puede ser un poco por la educación también, por los padres. Tal vez en una parte daban más atención a algunas cosas del colegio particular y a otras no tanto en el convenio. No sé si estará hablando de ese caso, pero yo estuve en el colegio Don Bosco ¿Ya? y sí, sí me acuerdo que cuando entregaban boletines sí había una parte que era como de cómo le había ido a la persona, no solo con sus materias, sino con los valores y todo eso, ¿no? Y bueno, la verdad que la mayoría no le daba mucha importancia, tal vez por los valores que había o diferencias, ¿no? Entre las personas, tal vez de un turno y de otro. Ajá. Carlos, lo que quiero decirle es que las respuestas que da Mariana y Carlos están súper bien y son súper elaboradas, pero es mucho más simple y les va a dar risa cuando se los cuente. Los que estaban en el colegio particular, ya resulta que vivían cerca del colegio y por lo tanto les interesaba limpiar el entorno, mejorar la plaza, arreglar su alrededor, etc. Los del colegio convenio prácticamente todos venían de distintas partes, por lo tanto ni los padres de familia ni los estudiantes, no era su barrio, ¿se entiende? No era su calle, no era la plaza que ellos visitaban, por lo tanto la verdad es que tenían cero interés en mejorar un espacio que en realidad ellos no lo sentían como propio. Así de simple. ¿Se entiende? O sea, lo que yo quiero llegar es que si yo hago una mala lectura del entorno en que está situada mi organización, por ejemplo, o hago una mala lectura de la organización en sí misma internamente, también es un factor determinante para que este plan estratégico no funcione. ¿Ya? O sea, son múltiples los factores que pueden generar que mi plan estratégico no funcione. Pero yo creo que aquellos que son más importantes, más determinantes, tienen que ver con que yo hice un mal diagnóstico, ¿ya? O sea, efectivamente creí que el problema era A y en realidad el problema era B, ¿me entiendes, no? Hice una mala mirada del entorno y tres, que yo creo que es determinante, no evalué. No evalué antes, durante y después. ¿Ya? Cosas tan sencillas como la que les estoy diciendo pueden ser determinantes para que funcione un proyecto o para que yo pueda aplicar un plan estratégico, ¿ya? O para que tenga gran éxito o para que en realidad sea un fracaso. Ya son a veces pequeños detalles, pero esos detalles no son tan pequeños, son determinantes. ¿Ya? A mí me tocó asesorar una vez un proyecto del Banco Mundial que era para la zona de Santa Cruz, pero los alrededores de Santa Cruz, ¿ya? Y tenía que ver con que se iban a implementar baños en las casas, ¿ya? No me acuerdo bien, eran varios pueblitos alrededor de Santa Cruz. La idea del financiamiento del Banco Mundial y tenía mucho dinero y qué sé yo, y ustedes saben que en todo proyecto siempre hay una línea base, se hace un estudio, etcétera, cuando son proyectos del Banco Mundial son muy grandes, entonces hay mucho dinero por. Y el tema era que, por ejemplo, en un año la gran mayoría de esta población iba a querer hacer su baño al interior de su casa. Ya los beneficios eran múltiples y variados porque en el fondo la gente iba a tener un baño dentro de su casa por un costo de, creo que eran algo así como 1.000 bolivianos.
¿ya? O sea, no era tanta plata la que tenía que invertir el dueño de casa para tener su baño al interior de la casa y no tener pozo afuera y qué sé. Habían pasado 6 meses y se había llevado a efecto un 20% del proyecto. Estaba a punto de terminar el proyecto y se había llevado a efecto un 30% del proyecto, o sea, el proyecto había sido un fracaso absoluto. Mucha plata perdida, tirada a la basura y qué sé yo. Llegó un momento en que se nos pidió a algunas personas que fuéramos a los colegios, inclusive a hablar con los niños, para que los niños motivaran a los papás para que hicieran los baños al interior de las casas. ¿Se entiende? Y se aplicaron estrategias así como que la casa iba a crecer en su plusvalía, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por una mala lectura, un mal diagnóstico. A la gente no le interesaba, aunque fuera muy económico, no le interesaba hacer su baño al interior de su casa. Ellos no lo veían como algo importante. Puede ser que para nosotros sea algo fundamental. O sea, si a mí me preguntan entre tener el baño afuera de mi casa, que yo vivo en el Alto, perdón, que vivo en La Paz, entre tener el baño fuera de mi casa y tenerlo adentro, obviamente con el frío que hace en La Paz, lo prefiero tener adentro de la casa, pero para otras personas no. Entonces, no lo que yo pienso que puede ser correcto o bueno, beneficioso, el resto va a hacer la misma lectura, porque existen, vuelvo a insistir, en las variables individuales y en las variables grupales que no son menores. ¿Ya? Entonces, yo tengo que hacer una buena lectura de la realidad para que mi proyecto funcione, si es que quiero que funcione. Tengo que hacer una buena lectura de la realidad para hacer una planeación estratégica. Recordemos que la planeación estratégica tiene que ver con competencia, tiene que ver con rivalidad. Yo por eso les ponía el ejemplo. Un buen, digamos, no sé, capitán de un ejército general, no entiendo mucho de la estructura, un general de un ejército, digamos, no le interesa decir, hoy me ha encantado participar en esta guerra, ha sido un placer, ya, ha sido una experiencia maravillosa, yo he aprendido muchísimo de esto, ya lo importante es participar, no ganar. No, ¿qué quiere un general en una guerra? Ganar la guerra. No me sirve ni empatar ni perder. Yo quiero ganar la guerra. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo hago un plan estratégico, no es para adquirir experiencia, porque sea bonito, porque sea entretenido. No, yo lo que quiero es aplicar ese plan estratégico dentro de la organización para que la organización logre tener una ventaja competitiva y no solo comparativa. ¿Se entiende, no? O sea, a mí lo que me interesa es que la organización se sitúe sobre las otras organizaciones. Y aquí hay una serie de elementos. Cuando yo hago la misión de una organización, cuando la redacto, uno de los elementos fundamentales de la redacción de una misión es que, ¿qué diferencia a mi organización con otras organizaciones en igualdad de condiciones? ¿Qué la hace distinta? ¿Cómo yo logro, vuelvo a insistir, no una ventaja comparativa, sino una ventaja competitiva? No sé si le puse yo el ejemplo el otro día, pero le decía, ¿qué diferencia hay entre, Carlos decía, él estudió en el Don Bosco, ¿no es cierto? Bueno, acá en La Paz está el Don Bosco en el Prado y está el Sagrado Corazón también en el Prado, ¿no es cierto? Ahí cerca de la San Francisco. ¿Qué diferencia hay entre el Don Bosco del Prado y el Sagrado Corazón de la San Francisco como colegio? Ambos son colegios católicos, ¿no es cierto? Ambos quedan en un sector céntrico, ambos apuntan a un mismo tipo de estudiante de clase media, ambos entregan educación con valores. ¿Qué los diferencia? ¿Por qué yo matricularía a mi hijo en el colegio Sagrado Corazón en vez del colegio Don Bosco? Cuestan casi lo mismo en términos de precio. Estoy hablando de colegios que funcionan en la mañana como particulares y después creo que en la tarde como convenio. ¿Qué los diferencia? ¿Dónde estaría la ventaja competitiva? Carlos Solís.
Carlos, ¿me escuchas? ¿Carlos Solís? Carlos parece que no me escucha. ¿Catherine? La escucho, Lisa. Catherine, ¿dónde crees tú que podría estar? Lanza cualquier idea, la que se te venga a la mente. ¿Dónde crees tú que estaría la ventaja competitiva? Quizás porque en Santa Cruz, porque hay muchos más habitantes, son más religiosos a la religión católica. ¿Ya? Y me imagino. Pero Catherine, quería, si estamos hablando, por ejemplo, del Colegio Don Bosco y el Colegio Sagrado Corazón, ambos son católicos. Quizás la gente de Santa Cruz, como le digo, son porque hay más habitantes. Lo que se me ocurre, no se me ocurre otra cosa. Carlos Torrico, tú que eres un salesiano de corazón. Carlos. Tal vez el nivel de enseñanza podría ¿Ya? ser. ¿Qué diferencia habría ahí? Bueno, habría que compararla aquí. Creo que aquí no sé si hay Sagrado Corazón, pero bueno, en ese tiempo, digamos, la mayoría elegía el Don Bosco también por el nivel de enseñanza que tenía o experiencia de otras personas que habían pasado por ese colegio. O sea, la trayectoria podría ser Sí. una ventaja, digamos, en diferencia de otro. Sí, podría ser. Ajá. Marianela, Surco. Sí, licenciada. Mira, yo pienso que acá, más que todo, como acotando lo que decía Carlos, entre Sagrados Corazones y el Colegio Don Bosco, si bien tienen características muy, muy parecidas, pienso que tendría que haber una evaluación, ¿no? O sea, tal vez en la enseñanza, viendo la capacidad y la forma de estudio de los maestros que tiene cada unidad, porque en realidad acá en La Paz ambos colegios son muy, muy parecidos. A la final los padres son los que deciden, ¿no? ¿Cuál es cuál? Y más que todo se van también, como decía Carlos, basándose en opiniones de exalumnos o generalmente ingresan a ambos colegios, a los exalumnos a sus hijos. Ya, entonces tendría que ver como por trayectoria, por razones familiares, ¿ya? Que los padres, digamos, quieren seguir que todos sus hijos estudien en el mismo colegio, etc. Exacto. Pero lo que quiero que quede claro, digamos, y espero que entiendan el ejemplo, ya es, bueno, para yo generar o sea, ¿qué me permite el hecho de hacer una planeación estratégica? ¿Ya? Hoy en día, la planeación estratégica a mí me va a permitir, ¿ya? Dentro del área de recursos humanos, ser un socio para la empresa en términos de que voy a generar esta ventaja comparativa y esta ventaja competitiva, ¿ya? Y voy a generar esta ventaja competitiva y comparativa y la voy a ir acrecentando en el tiempo. ¿Se entiende, no? Lo que va a hacer que la empresa se posicione al interior del entorno o de su entorno como una empresa distinta al resto, diferente al resto. ¿Ya? Veíamos también en la clase que un 60% del capital de una institución es un capital intangible, tiene que ver con marca, ¿ya? Tiene que ver con prestigio, tiene que ver con conocimiento, o sea, el conocimiento, yo creo que estas dos grandes instituciones con el tiempo ya tienen un conocimiento sobre cómo hacer clases, cómo entregar la educación, ¿se entiende, no? O sea, eso es un capital intangible que hoy en día es sumamente valorado o es mucho más valorado que el capital tangible, ¿se entiende, no? Es mucho más valorado. Entonces, ¿por qué yo voy a hacer este plan estratégico? Bueno, porque la organización requiere de que cada vez crezca más este capital intangible. ¿Ya? Y para que crezca más este capital intangible, yo debo hacer una planeación. Y esta planeación tiene que estar absolutamente alineada, es decir, organizada, ¿ya? Con efectivamente, digamos,
los otros elementos de la institución, vale decir, con los objetivos, con la misión y visión, ¿se entiende o no? Con el organigrama de la institución, y además debe estar incorporada dentro del presupuesto de la organización. ¿Ya? Yo no puedo hacer una planeación estratégica si yo no tengo recursos para hacerlo. ¿Ya? Puede ser que yo no necesite $1.000.000 para hacer esta planeación, pero sí o sí necesito establecer recursos dentro de la organización y deben estar, digamos, insertos dentro del plan de negocio de la organización, esta planeación estratégica. Además, esta planeación estratégica yo la tengo que hacer, efectivamente, digamos, en conjunto con estos grupos que integran la organización, ¿ya? Para que estos grupos, socializar esta planeación, para que tenga éxito, porque si no, probablemente va a ser un esfuerzo enorme que yo voy a hacer, va a ser un trabajo intelectual riquísimo, pero no voy a llegar a ninguna parte si no alineo todos estos elementos de tal manera de lograr tener éxito con lo que estoy, digamos, generando. ¿Se comprende o hay alguna duda? Licenciada, tengo una consulta. Sí, Julieta. Sí. Todas las organizaciones, bueno, tienen su plan estratégico institucional también, pero que muchas veces está con las mismas debilidades o carencias que hemos visto también en la planificación estratégica de la Administración de Recursos Humanos. ¿Cómo hacer? Puedo hacerlo de manera, independiente, yo no creo que se pueda hacer, pero ¿cómo podríamos tener un buen documento si el PI institucional no está actualizado? Bueno, si no hay un PI institucional actualizado, así como si no hay una misión y una visión actualizada, el rol del administrador de recursos humanos tiene que ser actualizar esos instrumentos. O sea, no puedo empezar a correr sin antes empezar a gatear, ¿no es cierto? O sea, si yo no doy, si primero no gateo, o sea, primero gateo, después camino, después corro, ¿ya? O sea, yo no saco nada con tener una tremenda planeación si efectivamente, como tú dices, Julieta, no existe un plan de negocio, no existe un PI, no existe, digamos, una misión y una visión organizativa que no haya sido revisada. O sea, bueno, hoy en día prácticamente todas esas cosas son generalmente revisadas, organizadas por recursos humanos. ¿Entiendes? Entonces tengo que partir por eso, ¿ya? Vamos a ver más adelante cómo hacemos eso, ¿se entiende? Porque vamos en la próxima clase o en la subsiguiente, tenemos que ver lo que es la cadena de valor, cómo surge la cadena de valor, que pues surge a partir de los FODA, por ejemplo, cómo puedo hacer una buena cadena de valor para la institución, de tal manera que me permita poder después hacer una buena planeación, ¿entiendes? O sea, que son elementos de diagnóstico que yo tengo que ir viendo dentro de la institución, ¿ya? Por ejemplo, antiguamente siempre se hacía el FODA, pero el FODA tiene algunos elementos que son un poquito complejos de manejar, producto de que, si ustedes se acuerdan, que el FODA tiene lo que es interno y externo, ¿ya? La fortaleza, debilidad, etcétera, tiene que ver con que algunas cosas son internas y otras son externas. Entonces, un poco para separar eso, es que hoy en día se hace, digamos, una cadena de valor que tiene que ver con lo interno, y se ven, digamos, cuáles son las fuerzas externas que en alguna medida siempre están, digamos, por así decirlo, obstaculizando o interviniendo en los resultados de una organización. ¿Hay alguna otra duda? Bien, entonces terminemos de ver lo que tenía que... estábamos con los famosos stakeholders, ¿ya? ¿Se ve la pantalla? Sí, Lisa. Sí, perfecto. Entonces, estábamos hablando que otra variable importante, aparte de las variables personales que ya vimos, individuales, que tenían que ver con la personalidad, la historia de vida de cada individuo, digamos,
las habilidades, los aprendizajes, etc. Otra variable tiene que ver con los grupos dentro de una organización. Uno de los grupos más fuertes dentro de la organización son los que se llaman los stakeholders, ¿ya? Que son actores clave dentro de una organización y que son aquellos grupos que pueden afectar o ser afectados por el logro de los propósitos de la organización, ¿ya? Ahí. Entonces, estos stakeholders se definen como grupos de actores clave, ¿ya? Y el rol que tiene que ver con un individuo grupo que realiza acciones que afectan a la dinámica general de un campo social, político, económico, ¿ya? Son todas aquellas personas u organizaciones que también son afectadas por las actividades o las decisiones de la empresa, ¿ya? Y desempeñan el desempeño específico según requerimientos o lineamientos asociados a la relevancia de acciones determinadas, ¿ya? Este rol estará definido por las expectativas y necesidades de nuestra organización. Entonces, existe una acepción amplia, vale decir, una definición amplia que tiene que ver con todas aquellas organizaciones, como decíamos, que puedan afectar o que son afectadas por el logro de los objetivos. Esa es una definición amplia de stakeholder. Y existe también una excepción más restringida que tiene que ver con cualquier grupo o individuo identificable al respecto y del cual la organización es dependiente para su supervivencia. O sea, son todos aquellos grupos que son determinantes para la supervivencia de la organización. Empleados, clientes, proveedores, agencias gubernamentales clave, accionistas, etc. ¿Ya? Existen también una clasificación que se suele llamar, digamos, de acuerdo a su influencia, que puede ser directa o indirecta. Entonces, en base a eso, existen lo que se llaman los grupos o los stakeholders primarios y los stakeholders instrumentales. Ya, los primarios, vuelvo a decir, son aquellos que son vitales para el crecimiento continuo y la sobrevivencia de cualquier empresa, ya que pueden ser financiadores, directivos, en un colegio, por ejemplo, docentes, padres, estudiantes, etcétera, y los instrumentales, que están en el entorno amplio de la empresa y son aquellos que pueden influenciar a los primarios, activistas, competidores, ambientalistas, medios de comunicación, etcétera. Ya la sociedad en general, podríamos decir que ya también hay una definición que tiene que ver con interno o externo, que es más o menos lo mismo, digamos, empleados, directivos, propietarios, proveedores, sociedad, gobierno, acreedores, todo eso son stakeholders, ¿ya? El poder, ¿qué entendemos por el poder? Consiste en el grado en que estos individuos o grupos son capaces de persuadir, inducir o coaccionar a otros a seguir ciertas líneas de conducta y de acuerdo con sus expectativas influir en la estrategia de la organización. O sea, se entiende por poder esta capacidad de persuasión, de inducción o de coacción, ¿ya? Que ejercen sobre la institución, ¿ya? Y esta coacción puede ser tan fuerte que en algunos momentos, por ejemplo, la institución o la organización puede cambiar algunos objetivos o puede tomar decisiones que sean distintas a las que tenía planeadas precisamente por el poder. Entonces, este poder es la capacidad de imponer la voluntad, ¿ya? Existe también el concepto de urgencia, que es la necesidad de atención inmediata, y de legitimidad, ¿ya? Que tiene que ver con la participación apropiada. O sea, cuando nosotros decimos que algo es legítimo, cuando es aceptado por todos, ¿ya? Y es validado por todos, ¿ya? Entonces, por eso decimos que el poder es la capacidad que tienen estos grupos para imponer su voluntad, ¿ya? Y en ocasiones esta voluntad es impuesta de manera urgente y de manera legítima, o puede ser también impuesta de manera ilegítima, ¿ya? Entonces, existen 7 tipos de stakeholders, que son los latentes, que es el durmiente, el demandante, el discrecional, y los definitivos, pero también existen los expectantes, que son los peligrosos, los dominantes, los dependientes, ¿ya? O sea, todas estas son clasificaciones de estos grupos
que en alguna vez existe también la matriz de influencia del poder, ya que tiene que ver con que estos stakeholders siempre tienen que estar informados, nunca deben ser ignorados, ¿ya? Hay algunos en los cuales yo aplico un mayor esfuerzo y hay algunos en los que aplico menor esfuerzo de información, ¿ya? La legitimidad tiene que ver que son con la presunción o percepción generalizada de que las acciones de estos stakeholders son deseables o apropiadas dentro de ciertos sistemas sociales construidos de normas de valores, creencias y definiciones, ¿ya? La urgencia tiene que ver con el grado en el cual los stakeholders consideran importantes sus reclamos y exigencias, y la durabilidad implica análisis de actuaciones pasadas de estos stakeholders con las organizaciones y atributos de exigir reclamos institucionales, legales u otros. Son todos conceptos que se manejan en términos de lo que estos stakeholders pueden hacer. Ahora, ¿por qué es importante servir a estos stakeholders, sobre todo internos? ¿Ya? Recursos humanos debe vincular su trabajo y aportar a los stakeholders productos y servicios que sean intangibles. Vale decir, recursos humanos debe ser capaz de mejorar los estándares digamos, de conocimiento, ¿ya? Las capacitaciones, la instrucción, etcétera, son todos servicios que recursos humanos tienen que dar a estos stakeholders, ¿ya? Crear prácticas que aumenten ese valor como gestión de talento, liderazgo, clima laboral, servicio, etc. Ayudar a los otros directivos a alcanzar sus objetivos entrenándolos y apoyándolos, ¿ya? Entregar a los empleados capacidades que la organización requiere, ¿ya? Conocer las necesidades y aspiraciones de los empleados, ¿ya? Todo eso tiene que ver con la importancia que nosotros le damos a esto, Y para finalizar, tenemos otros grupos que son estos grupos formales e informales de los que hablábamos la clase anterior, ¿no es cierto? Los grupos formales son aquellos que han sido deliberadamente definidos por la alta dirección de la organización y que aparecen y que están dentro del organigrama, mientras que los grupos informales no están definidos por la alta dirección, no aparecen en ningún organigrama. Sus relaciones son relaciones personales y sociales que no están establecidas en ningún instrumento o en ningún documento dentro de la organización. Entonces, ¿cuáles son los grupos informales? Se sostienen por motivaciones y sentimientos personales, ¿ya? No se apoyan en escalas jerárquicas y funcionales, comprenden aspectos del sistema que no están en el manual de ningún rol, se forman espontáneamente y se constituyen por interrelación. Mientras que los formales se refuerzan por deberes y responsabilidades, están dentro del organigrama, la autoridad está claramente definida, se comunica a través de reglas y procedimientos, ya se establece un perfil, por ejemplo, se planea, están dentro de la planeación y se refieren a sus funciones y a sus tareas. ¿Y cuáles son las semejanzas que hay entre estos dos grupos? Es que se pueden generar dentro de una empresa, tienden a interferirse entre ellos, en otras ocasiones, digamos, se generan roce y conflicto entre ellos. Alguien ejerce siempre la función de líder en uno de estos grupos, se generan relaciones profesionales y se alcanzan objetivos formulados. Ya un poco acá es casi lo mismo. Entonces, la organización real de una empresa tiene una parte que es formal y una parte que es informal. Y esta última hay que tenerla en cuenta ya que influye notablemente dentro de la organización formal. Esto ya nos lo había dicho Mayo cuando lo veíamos en la clase de ayer, ¿no es cierto? Ya nos había, digamos, anunciado que existían estos grupos y que eran grupos importantes dentro de la organización, ¿ya? Bernard define estos grupos como cualquier actividad de grupo que no tiene objetivos explícitos, aunque eventualmente puede contribuir al logro de los fines comunes. Pueden ser grupos de amigos, de juego, de diversión, ya todos ellos son ejemplos de grupos informales, ya que no obstante, digamos, se constituyen en grupos de presión dentro de la misma empresa u organización, porque generalmente la información que circula dentro de estos grupos informales es altísima,
¿ya? Y no siempre es la información más fidedigna. Por lo tanto, en ocasiones estos grupos informales pueden digamos, transformarse en un estorbo para los objetivos de la organización. ¿Cuáles son las características de esta organización informal? Son reconocidos y promovidos por la organización formal, son un medio rápido de transmisión de información. Generalmente estos grupos informales también tienen sus propios grupos de WhatsApp, el grupo del Pasanacu, el grupo de futbolero, el grupo, no sé, de secretaria o cualquier otro grupo, digamos, que se forme. Funcionan como un catalizador de las tensiones, o sea, siempre el ir a jugar a la pelota es bueno, siempre el juntarse en un grupo de Pasanacu, reírse un rato, y intercambiar anécdotas siempre es bueno, digamos, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, eso alivia un poco los problemas emocionales y psicológicos que se generan en el trabajo. Estimulan también la ejecución de tareas cuando el grupo está convencido de que son importantes. Ya sus integrantes pueden aportar su experiencia a la solución de ciertos problemas de tipo administrativo. Reducen el control, sustituyéndolo por el autocontrol. Reproducen los valores culturales que convienen a la empresa y fomentan la autoestima y la automotivación de los trabajadores. O sea, siempre es bueno ya mantener a estos grupos informales. Sin embargo, existen 4 desventajas de estos grupos informales que se han estudiado, ¿ya? Que es la resistencia al cambio. O sea, si hay una reingeniería, estos grupos informales constantemente se van a resistir a ese cambio. Conflictos de funciones, se puede embelezar con sus fines políticos y de diversión y con ello desentenderse el cumplimiento del trabajo. O sea, el grupo de futboleros, no sé, cambia su horario para ir a una competencia a las 4 de la tarde, cuando hay que, digamos, entregar algún producto de urgencia, etcétera, y eso puede generar algún conflicto. El rumor de pasillo que generan estos grupos informales tampoco es bueno, ¿ya? Y la conformidad, los compañeros pueden impedir el progreso de los demás, pueden ahogar la iniciativa y la creatividad, así como fomentar el bajo desempeño de las funciones. Recuerden que ayer conversábamos que dentro de los experimentos de Mayo se había descubierto que, por ejemplo, cualquiera que destaque dentro del mundo laboral tampoco puede, ni el muy flojo, ni el muy trabajador es bien visto dentro de tu grupo de pares, ¿ya? Y por último, bueno, aquí tenemos el trabajo que tiene que ver con un trabajo grupal, nuevamente, que la idea es que ustedes hagan un plan de negocio, pero antes de hacer un plan de negocio, tenemos que responder a ciertas preguntas, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes vayan, que busquen una institución que ustedes conozcan, una organización que ustedes, digamos, tengan un pequeño dominio, un pequeño dominio. Ven con mamá. Venga, chica. Hola, hola, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Entonces, tienen que escoger una organización que conozcan bastante bien y responder estas preguntas, que son, ¿por qué es conocida la empresa? ¿Ya? ¿Y en qué se diferencia de las demás? Lo que hablábamos ahora. ¿Qué es lo que más valora a los clientes de esa compañía? ¿Por qué compran los clientes en esa organización? ¿Por qué compran los potenciales clientes a la competencia? ¿Cómo y por qué gana dinero la empresa? ¿Qué se necesita de las personas de la empresa para alcanzar resultados? ¿Qué características comunes y habilidades tienen las personas de la organización? ¿Cuáles son los objetivos de la empresa a corto, mediano y largo plazo? ¿Cuáles son los objetivos individuales de la dirección? Los grupos informales que se encuentran, ¿cuáles son? La empresa cuenta con una estrategia de recursos humanos, la estrategia ha sido ejecutoriada, ¿cuál ha sido el nivel de éxito de la estrategia? Bien, o sea, vale decir, ustedes tienen que investigar sobre una empresa determinada, definirla ya dentro de su trabajo, obviamente comentarles de qué empresa estamos hablando, si conocen algo de la historia de la institución, mejor aún, ¿ya? Y después de ello, digamos, ir contestando estas preguntas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Hay alguna duda?
Dicen, disculpe, ¿para cuándo son estas preguntas? Catherine, estamos a viernes, yo creo que el domingo que lo suban, no hay problema. Dice, bueno, ¿Aló? tal vez por el tema de las prácticas que se han generado, no sé, pienso si nos puede dar un poquito más de plazo para la presentación de esta tarea, porque ya tenemos 2 prácticas, o sí puede ser para el domingo. Ángeles, no hay problema, de aquí al domingo, pero el plazo máximo es hasta el domingo. No, o sea, más plazo. No se puede más porque la próxima semana tienen los otros trabajos, entonces si les doy más plazo, después van a colapsar, ¿se entiende? No, es casi imposible porque la próxima semana tenemos 3 clases y después de eso quedan como 2 trabajos prácticos más y a eso se le suma que van a tener que estudiar para el examen. Ok, gracias. Entonces, yo encantada le doy más plazo, pero de verdad que va a ser imposible para usted, o sea, esto es como una bola de nieve, digamos, si se les va, digamos, a dificultar mucho más si alargamos más allá del domingo. A no ser que haya alguna urgencia de tipo personal compleja, ya que ustedes le avisan a José y bueno, ahí José me avisa y lo podemos conversar, no hay problema, ¿ya? ¿Hay alguna otra duda, pregunta sobre la clase de hoy? ¿No? Entonces pasaremos la lista. Denme un segundo, que creo que, a ver. Licenciada, una pregunta Sí, que no tiene pregunta. que ver con la clase del día de hoy. El día lunes es feriado, ¿vamos a tener clases normales? Verdad. Denme un segundo, estoy abriendo este. Mi pregunta ya es la siguiente. Yo no tengo ningún inconveniente de pasar clase el lunes, ya, o de pasar la clase el martes. Ya, ¿qué prefieren ustedes? ¿Qué es más cómodo para ustedes? ¿Lo dejamos para el lunes? ¿Lo cambiamos para el martes? ¿Hay alguien que tenga que viajar, que tenga que hacer algo especial este fin de semana largo? Aunque con el tema de la pandemia da susto viajar, así. No sé si sería mucho viaje. Bueno, mi sugerencia sería el día lunes, pero no sé si los demás opinan lo mismo, ya que al pasar clases seguidas se nos acumulan los trabajos prácticos, ¿no? Estoy de acuerdo yo con que se mantenga el día lunes. ¿Sí? Yo también. Para el lunes, para mí. ¿El Para lunes? mí, Y el que sea del lunes nomás. Perfecto. La dejamos el lunes entonces. No tengo ningún inconveniente. ¿Ya? Sí, a mí me parece mejor el lunes, de tal manera que, como dice Jimena, no se les acumulen los trabajos prácticos. ¿Ya? Así que, de hecho, mucho mejor. Les voy a pasar, entonces, quedamos el lunes, yo le aviso a Héctor para que nos mande el tema de WhatsApp, ya el link de WhatsApp, y así no tengamos ningún inconveniente. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Dicen. Ok, voy a pasar la lista que está acá. A ver. Julieta. Presente. Carlos Torrico. Presente, Elisa. Aurora Payuca. Presente. Catherine Vaca. Presente, Elisa. Telma Maldonado. Presente, Lice. Mariana Julio. Presente, licenciado. Karina Aguirre. Presente, licenciada. Gracias, Karina. René Valle. Presente, licenciada. ¿Ya? Jimena Linares. Presente, licenciada. Miguel Ángel Bustos. Miguel Ángel. ¿No está? No. Ilsen Garrido. Presente, licenciada. Oscar Murga.
María Alejandra Maceiros. Presente, licenciada. Mario Solís. Presente, dicen, presente. Ya, Mario. Lucy Surco. Presente, licenciada. Carla Jiménez. Presente, licen. Ya. Ingrid Monroy. Presente, Licen. El 17, Licen, yo también estuve presente. Estoy con 0 ahí. ¿Estabas presente? Sí, 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 sí. Ya. Rosemary Pacheco. Rosemary. Presente, licenciada. Presente. Ok. Y Gabriela Ortuño. Presente, licen. Ya, Gabriela. Ahí. Ahí. Listo. Ok, entonces, ya quedamos para sintetizar y resumir. El domingo es el último plazo para subir los trabajos de esta semana, ¿ya? Si se han atrasado, si no tuvieron tiempo, si se van a juntar, bueno, hasta el domingo es el último plazo para subir las actividades, ¿ya? Y también para contestar las preguntas del foro de esta semana. Recordemos que la próxima semana vamos a tener clase, entonces el día lunes. Yo ahora mismo le voy a mandar un mensaje a José y a Héctor para que les manden digamos, el link de WhatsApp del Zoom, nos lo manden para el día lunes. ¿Ya? Bueno, que tengan un buen fin de semana. Ya sé que no va a ser tan descansado porque